Ya está grabando. Ok. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la capa coriocapilar, que probablemente es la capa más externa la capa más importante de la coroide? ¿Qué es lo que ocurre? Que en esa zona es donde se forman los capilares de la arteria ostánica. O sea, la arteria ostánica se va dividiendo. La arteria ostánica se va dividiendo, se va replicando, se va replicando, se va replicando y va dando origen a lo que son las arteriolas, los capilares y las vénulas, ¿ok? Esas capilares nutren, bien sea a la coroides, a todas las capas de la coroides, a la esclera y también nutre a lo que es la retina, ¿ok? Muy bien. Bueno, esto es lo mismo, fíjense, la arteria, la arteriola se va dividiendo, forma los capilares y los capilares se unen a las venas, ¿ok? Y por último, la membrana de Bronch es la membrana, la redundancia, que está en contacto con lo que es la retina. Esta es la capa que contacta directamente con la retina. Esta. ¿Ok? Muy bien. En la uvea también tenemos algo que se conoce como cuerpo ciliar. ¿Qué es esto? ¿Ok? El cuerpo ciliar es básicamente un elemento que contiene vasos sanguíneos y que se encargará de sintetizar lo que es el humor acuoso. El humor acuoso es lo que nutre al cristalino y a la córnea. Lo produce aquí, en la cámara posterior, nutre al cristalino, pasa a la cámara anterior, nutre a la córnea y luego es reabsorbido en este agujerito que está aquí, que es el seno venoso del ojo. ¿Ok? El cuerpo ciliar también sirve para la inserción de estas fibras que están aquí. Esas fibras forman lo que se conoce como zónulas de zinc. Esas fibritas tienen la capacidad de jalar el cristalino y hacerlo más delgado o soltarlo y hacerlo más grueso. ¿Ok? Repito, cuando nosotros queremos ver desde lejos, la zónula de zinc tira, ¿verdad? Jala el cristalino y lo hace más delgado. Lo jala de los dos lados y lo hace más delgado. Y así nosotros podemos ver desde lejos. Si nosotros queremos ver desde cerca, la zónula de zinc se relaja y relaja el cristalino se hace más grueso, más abombado. Y así podemos ver estructuras mucho más cerca, ¿ok? Esa es la función de la zónula de zinc. La zónula de zinc está agarrada del cristalino por un lado y de los cuerpos ciliares por el otro, ¿ok? Esto es una imagen histológica de cómo está constituido el cuerpo ciliar. Fíjense, el cuerpo ciliar es esto. Esto es el iris, la córnea, la esclerótica, la coroides y aquí el cuerpo ciliar. Fíjense que el cuerpo ciliar tiene principalmente músculos, ¿ok? Esos músculos son los que se van a contraer y al contraerse jalan las fibras de la zónula de zinc y hacen que el cristalino sea más delgado. Eso ocurre de los dos lados, del lado izquierdo y del lado derecho. Ajá. Y esa zónula de zinc también tiene una serie de vasos sanguíneos, ¿okay? Principalmente arteriolas. ¿Qué hacen las arteriolas? Esas arteriolas se dividen y se transforman en capilares en esta zona. Y una vez que se transforman en capilares, ¿verdad? Estas células que están aquí, que son células epiteliales, lo que van a hacer es usar la sangre de los capilares, ¿verdad? Van a sacarle una pequeña porción de sangre a los capilares, van a cambiar sus características, le van a llenar de nutrientes, le quitan electrolitos y muchas cosas, y forman el humor acuoso. Entonces esas células, ¿verdad? Liberan ese humor acuoso hacia la cámara posterior, al cristalino y a la córnea. Esa es la función de las células del cuerpo ciliar. Y esas células, entonces el cuerpo ciliar tiene dos capas. La capa epitelial, que es esta, ¿verdad? Está constituida a su vez por dos capas, una capa externa no pigmentada y una capa interna pigmentada. ¿Quién produce el humor acuoso? La capa externa, la capa de células no pigmentadas. Por dentro, más adentro, está la capa muscular que tiene los vasos sanguíneos y más hacia afuera, en contacto con la esclerótica y con el limbo, la lámina propia de tejido conectivo. ¿Ok? Básicamente esas son las tres capas del cuerpo ciliar. Fíjense, aquí lo vemos. Este es el cuerpo ciliar, esto que está aquí. Entonces, fíjense.
epitelio, que es lo que está ahí bien marcado. Ese epitelio tiene dos capas, una capa interna pigmentada y una capa externa no pigmentada. La capa externa es la que produce el humor acuoso. La capa media que tiene el músculo ciliar, que es la que tira a las fibras de la zónula de zinc, ¿verdad? Donde encuentran vasos sanguíneos, principalmente capilares sanguíneos, y la capa más externa que está en contacto con la esclera, que es la lámina de tejido conectivo. ¿Ok? Y aquí, donde vemos que se puede considerar también parte del cuerpo ciliar, el seno venoso del ojo, o también llamado conducto de Slane. El conducto de Slane es donde se encuentran una serie de vénulas que reabsorben el humor acuoso y lo devuelven a la sangre. ¿Para qué? Para asegurarse de que no aumente la cantidad de humor acuoso dentro de la cámara posterior y anterior del ojo. Si esto se tapa, como en algunos pacientes se tapan, o esto aquí se pone más chiquitico, por algún traumatismo se pone más chiquitico y el humor acuoso no contacta con el conducto de Slane, entonces lo que ocurre es que no se absorbe el humor acuoso y aumenta la cantidad del líquido dentro de la cámara posterior o anterior del ojo. Y se produce lo que se conoce como hipertensión intraocular. ¿Ok? ¿Me entendieron? Sí. Ok. Y nos queda, hablando de la capa media, hablar de lo que es el iris. El iris es la capa más anterior, la porción más anterior de la capa media. Y se divide en iris derecho e iris izquierdo de ambos ojos. ¿Ok? Y tiene tres capas. La capa más externa, que es la capa de células no pigmentadas. ¿Ok? Que realmente es la cara interna del iris. La capa media es la capa pigmentaria. ¿Ok? Que es la capa externa del iris. Y la capa más externa es la capa muscular. ¿Ok? Realmente lo que pasa es que estas dos capas recubren, ¿ok? Recubren al iris. ¿Ok? O sea, ellas vienen desde acá y recubren completamente al iris. Entonces se bien en la capa sin pigmentar y la capa pigmentada. ¿Ok? Entonces, se acabaron de pasar todos los, ¿cómo se llama? Los camiones. Entonces, capa sin pigmentar es la capa interna del iris y capa pigmentaria es la capa externa del iris. Es bastante confuso, pero es así. Y en el iris vamos a encontrar en el medio de las dos capas, aquí, los músculos dilatador de la pupila y constrictor de la pupila, que también es llamado esfínter de la pupila. ¿Qué es lo que hace ese iris? A ver, imagen del ojo, imagen del ojo, imagen del ojo, imagen del ojo. Aquí, la pupila es el espacio comprendido entre un iris y otro iris, ¿verdad? Es un espacio. Entonces, esa pupila se puede hacer más chiquita o más grande. Cuando nosotros nos acercamos a la luz, ¿verdad? El iris lo que hace es, la pupila lo que hace es hacerse más chiquita para disminuir la cantidad de luz que entra al ojo y que es captada por la mácula. Entonces, ¿cómo hace para hacerse más chiquita? Los dos iris se relajan, ¿ok? Se relajan haciéndose más gorditos. O sea, bueno, básicamente no es que se relaja, lo que hace es que se contrae el músculo dilatador del iris, ¿ok? Y el iris pareciera que se estuviese relajando. Y hace el orificio, es decir, la pupila más chiquita. Y así entra menor cantidad de luz al ojo y nos quedamos ciegos. ¿Qué es lo que pasa cuando entramos a un cuarto oscuro? Cuando entramos a un cuarto oscuro, se contrae el músculo dilatador de la pupila. ¿Ok? En el anterior se contraía el músculo constrictor de la pupila. En este se contrae el músculo dilatador de la pupila. ¿Qué hace? Hace que el iris se abombe, se haga más chiquito y aumenta el espacio o aumenta el tamaño de la pupila. Y al aumentar el tamaño de la pupila, trata el ojo, lo que hace es tratar de que aumente la entrada de luz para poder ver. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros entramos en un cuarto oscuro, ¿qué hacemos nosotros? Pelamos los ojos, tratamos de abrir los ojos más. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa. ¿Qué hacemos nosotros al pelar los ojos? Estamos estimulando a la pupila a que se dilate. Y al dilatarse estamos intentando que le entre a la pupila mayor cantidad de luz para poder ver. ¿Ok? Por eso es que abrimos más los ojos cuando entramos en un cuarto oscuro. ¿Qué es lo que pasa también? Que nuestra mácula
O sea, la retina tiene la capacidad de adaptarse a una zona oscura. Es por eso que cuando nosotros entramos a un cuarto oscuro, esperamos un rato y el ojo se va adaptando y logra percibir alguna cierta cantidad de luz de los objetos. ¿Ok? Claro, un cuarto que esté netamente oscuro no es un coño, pero en un cuarto que esté oscuro, sin embargo, con una pequeña entrada de luz, a medida que el ojo se va adaptando, la mácula se va adaptando a recibir una pequeña cantidad de luz, podemos ir percibiendo algunos objetos que emiten una pequeña cantidad de luz. ¿Ok? Cuando salimos de ese cuarto oscuro y entramos a la luz, nos sentimos escandilados. ¿Por qué escandilados? Porque la mácula se había adaptado a recibir cierta cantidad de luz y ahora le estamos metiendo mayor cantidad de luz. Es por eso que cerramos los ojos. Salimos escandilados y cerramos los ojos, tratando de disminuir la entrada de luz a la retina, a la mácula, mientras dándole chance a que ella se vaya adaptando nuevamente a la cantidad de luz que está recibiendo. ¿Me entienden? ¿Me entendieron? Sí. ¿Y qué pasa exactamente con la fotosensibilidad? Ah, ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso. No se me estrese. Dame un segundito aquí que me están preguntando una cosita aquí. Ajá. Ok. Vamos a avanzar. Entonces, claro, con la función del iris. Sí. Sí. Ok. Ajá, el cristalino. Ay, me salté uno. ¿Qué pasó aquí? Me falta más. Aquí está. Fíjense, el cristalino es prácticamente el lente que tenemos en los ojos, ¿verdad? Y el cristalino tiene 3 capas. La capa más externa o cápsula, la corteza y el núcleo. La capa más externa está constituida por un epitelio de células cúbicas, un epitelio simple cúbico, ¿ok? Perdón, esa célula de ese epitelio produce muchas proteínas, ¿ok? Y a medida que van produciendo proteínas, su citoplasma se va llenando de proteínas y van migrando, constantemente van replicándose, ¿verdad? Y ellas van cambiando, o sea, van migrando de la periferia hacia el núcleo, ¿verdad? Y a medida que van migrando, van cambiando, se van llenando de citoplasma, va llenando su citoplasma de proteínas, hasta que pierden su núcleo y se convierten principalmente en fibras proteicas, ¿ok? Que están bien organizadas. Al final, el núcleo del cristalino está constituido por proteínas, ¿ok? Que se conocen como proteínas cristalínicas, que tienen la capacidad de moldearse, de hacerse más delgadas, o sea, de estirarse y de abombarse, en pocas palabras, o de dilatarse, de estirarse y de dilatarse. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre en la catarata? Estas proteínas, o sea, el cristalino, las proteínas del cristalino cambian su estructura. ¿Ok? Tienen su estructura o se altera su estructura. ¿Ok? Pierden la capacidad de abombarse y de estirarse, ¿ok? De dilatarse y de estirarse. Pierden esa capacidad y lo que hacen es volverse muy duras, muy rígidas. ¿Ok? Eso es lo que se conoce como un cambio estructural de las proteínas del cristalino. Al cambiar su estructura y al volverse más duras, el cristalino pierde la capacidad para adaptarse a la visión de lejos y visión de cerca.
¿Ok? Y al final, como se vuelve demasiado dura, o sea, se vuelve como un cemento, no entra luz a la mácula, a la retina, porque el cristalino la está obstruyendo. Y al obstruirla, al no entrar la luz, se produce ceguera. Por lo tanto, en ese caso, en esa catarata, lo que hay que hacer es sacar el cristalino y poner un lente intraocular. Lo único que se deja del cristalino es la cápsula. El resto, las proteínas se saca y se deja un lente intraóptico que tiene la capacidad de dilatarse y abombarse. ¿Ok? De dilatarse y estirarse. Y nos queda la retina. La retina es la capa nerviosa del ojo y tiene 10 capas. ¿Ok? De afuera hacia adentro, 10 capas. La capa más externa es el epitelio pigmentario, que tiene gran cantidad de melanocitos. ¿Ok? Es la capa más externa, que es esta. Mucha cantidad de melanocitos. Luego tenemos la capa de células fotorreceptoras, que se dividen en conos y bastones. Realmente, la retina está constituida por dos neuronas bipolares. Una y dos. Estos son los núcleos de una y los núcleos de otra. ¿Ok? Y como es una neurona bipolar, quiere decir que tiene un axón hacia un lado y un axón hacia el otro lado, ¿verdad? Entonces, la capa de células de neuronas bipolares más externa, que es esta, ¿verdad? Emite una serie, o sea, emite sus axones hacia la periferia de la retina y en la porción más terminal de esos axones se encuentran los telodendrones de esos axones van a ser en forma de conos y bastones. Los conos van a captar principalmente lo que es los colores y los bastones van a captar principalmente lo que es la forma. ¿Ok? Me explico, los conos captan los colores y los bastones captan la forma. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Ajá. Y bueno, los conos son los encargados también de lo que es la visión blanco y negro. ¿Ok? Si nosotros perdemos los conos, vamos a ver siempre todo en blanco y negro. Blanco y negro, blanco y negro. Los bastones también captan lo que es la luz. ¿Ok? La luz, el exceso de luz y el exceso de oscuridad lo captan los bastones. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la fotosensibilidad? Los bastones están irritados y son muy sensibles a la luz. Entonces, cuando nosotros entramos en contacto con la luz, se sobreexcitan los bastones y se envía un estímulo, digamos que como un estímulo irritante, o sea, eso es un tipo de estímulo que hay en las fibras nerviosas, es llevado al lóbulo posterior del cerebro y ese lóbulo posterior, como lo que está percibiendo es que los bastones están irritados y no necesitan recibir luz, porque están muy sensibles a la luz, ¿verdad? Mandan una señal para que se activen los mecanismos de defensa contra la fotosensibilidad, que es que se entrecierran los párpados, se comprime la pupila, se contrae la pupila, y la persona busca, por supuesto, tratar de disminuir la cantidad de luz que entra a través del ojo, adentrándose en un cuarto oscuro. ¿Me explico? ¿Me expliqué? Sí. En la migraña también ocurre mucho eso. La migraña, el paciente con migraña presenta fotosensibilidad. Eso se llama fotofobia. ¿Ok? No toleran la luz. Y eso es también por eso, porque bueno, no se sabe exactamente el mecanismo, pero en la migraña los bastones están sobreexcitados. Entonces esos bastones, como están sobreexcitados, sobreestimulados, no al recibir un estímulo lumínico, digamos que se irritan, por decirlo así. Hay otra palabra, pero no encuentro ahorita. Se irritan y entonces uno lo que busca es tratar de eliminar ese estímulo. Entonces, cuando usted le diga a un paciente con migraña, un paciente que tenga un dolor de cabeza en el lóbulo posterior del ojo, y les diga a usted, doctor, pero no tolero la luz, entonces ustedes ya piensan, contra los bastones están siendo irritados. ¿Qué es lo que hay que hacer con esta paciente? Suprimir el problema neurológico, porque normalmente cuando los bastones se irritan, el problema viene desde el lóbulo posterior del cerebro, ¿ok? Ahí es donde se mandan los antimigrañosos, como el migraña y todo ese tipo de cosas. ¿Me están entendiendo? Sí. Ok.
Muy bien, entonces la capa de fibras, a ver, la capa esa es la fotorreceptora, ya saben, conos y bastones. Conos captan los colores, los bastones las formas y la luz, la forma, la luz y la oscuridad. Luego tenemos la membrana limitante externa, que es esta que está aquí. ¿Ok? Luego la capa nuclear externa, que corresponde a los núcleos de la membrana bipolar más externa. ¿Ok? Luego la capa plexiforme interna, que es la que está constituida por fibras nerviosas, o sea, por el otro polo de la neurona bipolar, ¿verdad? La capa plexiforme externa. Luego viene la capa nuclear interna, que acuérdense que dijimos que eran dos neuronas bipolares. Una con axones para allá y axones para acá, ¿ok? Y dos, axones para allá y axones para acá. Entonces, la capa nuclear interna corresponde a los núcleos de la neurona bipolar interna. Y por debajo de esa está la capa plexiforme interna, que corresponde a las prolongaciones nerviosas de la neurona bipolar interna. ¿Ok? Y por dentro de la capa plexiforme interna tenemos la capa ganglionar, donde se encuentran los núcleos de la tercera neurona bipolar. ¿Ok? Capa ganglionar. Y por debajo de esa capa ganglionar se encuentran las fibras del nervio óptico. ¿Ok? Y por debajo de esas fibras del nervio óptico tenemos la membrana limitante interna. Entonces el impulso nervioso, el estímulo lumínico es captado por los conos y bastones, es transmitido a la capa nuclear externa, ¿verdad? Y esa capa nuclear externa, a través de la capa plexiforme, a través de sus axones, emiten la señal a la capa nuclear interna, donde se encuentra la segunda neurona bipolar. Esa segunda neurona bipolar capta la señal y a través de su capa plexiforme interna, es decir, a través de sus axones, emite o transmite la señal a la capa ganglionar, donde está la tercera neurona bipolar. Y esa tercera neurona bipolar se conecta con las fibras del nervio óptico. Y a partir de ahí, de las fibras del nervio óptico, nace el nervio óptico, ¿ok? Y el nervio óptico se encargará de llevar la información hasta el lóbulo posterior del occipital, ¿ok? Perdón, el lóbulo superior del cerebro, donde la información será procesada. Muy bien. ¿Cómo nos acordamos nosotros de cuáles son las capas? Siempre acuérdense que la cuarta, la sexta y la octava capa de la retina, la cuarta, la sexta y la octava capa de la retina son capas nucleares. A ese nivel están los núcleos de las tres neuronas, la cuarta, la sexta y la octava. Capa nuclear externa, capa nuclear interna y capa ganglionar. Por debajo de las capas nucleares siempre vamos a encontrar los axones, las prolongaciones de esas capas, de esos núcleos, que son las que se conocen como capas plexiformes. Por debajo de la capa nuclear externa, la capa plexiforme interna, que es la quinta. Por debajo de la capa nuclear interna, la capa plexiforme interna, que es la séptima. Y por debajo de la capa ganglionar tenemos la otra capa de fibras nerviosas, que son las fibras del nervio óptico. Esa es la novena. ¿Ok? Y a su vez tenemos la tercera y la décima capa son las capas limitantes. ¿Ok? La tercera es la capa limitante externa, la décima es la capa limitante interna. Así es que yo quería ya, que estoy comiendo. Provecho. Gracias. Provecho. Entonces, la tercera y la décima representan las membranas limitantes. Y por último, la primera es el epitelio pigmentario y la segunda es donde se encuentran los conos y los bastones, que es la capa fotorreceptora. Ok, de todas maneras, las capas de la retina no se las pueden preguntar en un examen de histología, pero de resto no se las van a preguntar, no. Muy bien, y llegamos al final de esta clase, que es el ojo. Es bastante interesante, porque a veces es un poquito compleja el ojo. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una duda sobre un concepto que vi en un glosario, que es sobre el punto ciego del ojo. Ajá. Bueno, eso pues que quería saber cómo funciona exactamente eso, pues lo del punto ciego y esa broma. De verdad que lo del punto ciego sí no lo he leído. Ahí sí se los debo.
porque ese término sí, eso es más de oftalmología, entonces sí se los debo, ya. La próxima clase se los saco. Ok, Ajá. A veces no hay cosas que de verdad que no me acuerdo. A lo mejor lo habré leído en algún momento, pero de verdad que eso sí no recuerdo bien. Sé que tiene que ver, el punto ciego tiene que ver con el disco óptico. ¿Me explico? O sea, la zona donde el ojo no recibe estímulos luminosos. La zona donde recibe más estímulos luminosos es la fovea, ¿verdad? Donde está la mácula, que es la zona central de la retina. Pero la zona donde no hay estímulos luminosos, donde el ojo no va a recibir estímulos luminosos, es a nivel del disco óptico. Que cuando hay un desprendimiento de retina, el disco óptico se posiciona en la zona donde debería estar la mácula. Entonces el reflejo luminoso no pega de la mácula, sino que pega del disco óptico y la persona no ve. ¿Me explico? Pero tengo que leer bien eso para podérselo explicar bien. ¿Ok? Pero sé que tiene que ver con eso, con el disco óptico. ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta que digo? Bueno, ya es curiosidad, como cuánto habría que durar sin parpadear para desarrollar el síndrome del ojo seco. Bueno, que prácticamente como 30 minutos. Según el oftalmólogo que me dio clase a mí, con 15 minutos que tú dures sin pestañear, de 10 a 15 minutos, tú ya puedes presentar un síndrome de ojo seco. Sin embargo, yo he ocioso una vez hice la prueba y más de media hora. Y a juro, ¿hay que usar gotas para arreglarlo o naturalmente podría sanarse? Realmente puede volver a mejorar, ¿verdad? La persona empieza, o sea, la misma irritación obliga a la persona a pestañear a cada ratico, ¿verdad? Entonces, al pestañear a cada ratico, empieza a lubricar al ojo otra vez y se cura al final el síndrome de ojo seco. Pero, para curarlo más rápido, porque eso es muy molesto, se usan las lágrimas artificiales. Vale. Ya, yo quería entender, era por eso de las lágrimas artificiales. Si era juro, se podría pasar con el tiempo. O sea, uno la usa es para mejorar al paciente, porque hay que curar los síntomas, pues. Pues si uno le dice a un paciente, si llega y no le dice, no, eso se lo va a curar solo, a veces piensan, algunos entienden, pero otros se ponen pichaques, entonces, no, entonces las lágrimas artificiales lo alivian bastante. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que ya no. Ya esto de igual forma también es como curiosidad y es referente así a los mareos. Por ejemplo, jugando así un juego de play que sea en 3D así con mucho movimiento y luego que la persona presenta como mareos y esa sensación, pues. Pero eso tiene que ver más con el oído, ¿oíste? Eso tiene que ver más con el oído. Más con el oído que con el ojo. Porque el que controla el oído es para el que controla el equilibrio es el oído. Aunque se sabe que algunas percepciones oculares, algunas percepciones visuales, interactúan con la funcionalidad del cerebelo. Y el cerebelo es también, junto con el oído, el órgano encargado de controlar el equilibrio. Entonces, cuando es el oído es porque hay algún tipo de sonido que altera la funcionalidad del nervio vestibulococlear y entonces el paciente se marea. Pero la otra causa es que algún estímulo, ¿cómo se llama? Algún estímulo visual altera la funcionalidad del cerebelo. Sin embargo, esto, como es nervioso, todavía no se ha determinado 100% el por qué. Pero eso del fly mayormente tiene que ver con el oído, con refracciones de aire que pasan por el oído o, no sé, algún sonido que altere la funcionalidad del nervio. ¿Ok? Cuando ustedes estudian Okay. nervioso, cuando entran en fisiología del sistema nervioso, se van a dar cuenta que nervioso es lo más, ¿cómo les explico? Lo más, para hablar coloquialmente, lo más mierda para estudiar. ¿Por qué? Porque la mayoría de los libros le dicen a uno, la mayoría de los libros de nervioso le dicen a uno, esto es así, pero aún está en estudio. Todavía no está bien determinado. Lee lo otro. Esto es así, pero aún está en estudio. Entonces uno, bueno, ya. Entonces, sí, nervioso siempre es una ladilla. Nervioso saben los neurólogos nada más. ¿Alguna otra pregunta?
Ahora tengo más preguntas de oído que de ojo, realmente. Ahora estamos igual. Ah, bueno, está bien. Bueno, está bien. Entonces, bueno, me retiro. Ahorita les paso estas láminas. El viernes tenemos anatomía. Acuérdense. Perfecto, sí.